La nave de investigación, la nebulosa buscadora, flotaba silenciosamente por los confines de un sistema solar anodino. La investigadora principal, Zixa, ajustó sus sensores atmosféricos por tercera vez, convencida de que debía haber un error en las lecturas. El pequeño planeta azul frente a ellos simplemente no podía albergar vida, al menos no con ningún conocimiento científico convencional. El administrador VCO dijo: «Estas lecturas no tienen precedentes». Sus apéndices cristalinos reflejaban el suave resplandor azul de las pantallas holográficas. La presión atmosférica por sí sola debería hacer imposible la vida compleja. Estamos detectando satélites artificiales. VCO flotó más cerca. Su forma bioluminiscente, pulsando con curiosidad, los Ardani eran conocidos en toda la galaxia por su investigación metódica y sus incomparables ciencias atmosféricas. Después de todo, al provenir de un gigante gaseoso, comprendían mejor que la mayoría las delicadas condiciones requeridas para que la vida evolucione. «Muéstrame el análisis completo». VCO ordenó con su voz un zumbido melodioso que resonó por todo él. La atmósfera especializada de la nave, la pantalla holográfica, se expandió mostrando un planeta que, por derecho propio, debería estar completamente muerto. Variaciones extremas de temperatura del polo al ecuador. Gravedad aplastante según la mayoría de los estándares galácticos. Actividad geológica constante. Composición atmosférica que debería ser tóxica para la mayoría de las formas de vida conocidas. Y, sin embargo, los satélites son claramente artificiales. Zixa continuó, y estas señales energéticas indican una civilización de al menos categoría 3. Avance tecnológico. Han logrado el vuelo espacial a pesar de evolucionar. En estas condiciones, la IA de la nave de investigación interrumpió su discusión con una alerta urgente. Una transmisión entrante desde la superficie del planeta. Nos han detectado. Vico y Zixa intercambiaron miradas de sorpresa. Su tecnología de camuflaje debería haber sido más que suficiente para ocultarlos de una civilización de categoría 3. El hecho de que los hayan detectado era otra imposibilidad más que añadir a su creciente lista. La transmisión llegó en ondas claras y moduladas. Nave no identificada. Aquí defensa de la Tierra. Comando. Ha entrado en espacio restringido, por favor. Identifíquese y exprese sus intenciones. La calma y profesionalidad de su voz eran sorprendentes. Sin miedo, sin emoción, simplemente una comunicación práctica. Como si reunirse con naves alienígenas fuera rutinario tras seguir los protocolos del primer contacto. La nebulosa. El buscador fue invitado a atracar en una estación orbital para las presentaciones formales. Lo que les esperaba allí transformaría su comprensión de la vida misma. La comandante Sarah Chen, del Comando de Defensa de la Tierra, estaba lista para recibirlos. Completamente desprotegida en lo que los alienígenas consideraban una atmósfera tóxica. Sonrió cálidamente mientras los Ardí emergían de sus cámaras ambientales especializadas. «Bienvenidos a la Tierra», dijo simplemente, aparentemente inafectada por la aplastante gravedad que obligaba a los visitantes a depender de asistencias antigravedad solo para moverse. Las horas siguientes estuvieron llenas de revelaciones. Los humanos no solo sobrevivieron en estas condiciones, sino que prosperaron. Mostraron a los visitantes registros de humanos escalando montañas en el aire. Tan delgada que debería haber sido fatal. Sumergirse en presiones que aplastarían la mayoría de las naves espaciales y manejar con indiferencia temperaturas extremas que destruirían la mayoría de las formas de vida conocidas, pero ¿cómo Zixa finalmente preguntó con su curiosidad científica? Un protocolo abrumador en todos los sentidos. Tenemos que su planeta debería clasificarse como un mundo mortal. Ninguna especie enviada debería haber podido evolucionar aquí, y mucho menos construir esta civilización. La risa del comandante Chen resonó por la estación. Entendemos eso mucho, pero lo entienden al revés. No evolucionamos a pesar de las condiciones de la Tierra. Evolucionamos gracias a ellas. Cada desafío nos hizo más fuertes, más adaptables. Lo que llaman un mundo mortal, lo llamamos hogar. La bioluminiscencia del vídeo CO2 parpadeó con una comprensión repentina. No habían descubierto una civilización que sobreviviera contra todo pronóstico. Habían encontrado algo mucho más significativo, una especie forjada por esas mismas condiciones imposibles en algo sin precedentes en la galaxia, mientras la nebulosa, un buscador, se preparaba para partir con terabytes de datos que revolucionarían la ciencia galáctica. El VCO hizo una nota final en el cuaderno de la nave: «Vinimos esperando encontrar un mundo muerto. En cambio, encontramos humanidad y nada en la galaxia volverá a ser igual».
El informe que enviarían al Consejo Científico Galáctico incluiría una clasificación sin precedentes: Tierra, clase X, mundo muerto, especie humana, estado adaptable ápice, activa y en expansión. Pocos sabían que este descubrimiento pronto resultaría crucial para la supervivencia de toda la civilización galáctica. La resiliencia imposible de la humanidad estaba a punto de convertirse en el mayor activo de la galaxia. El equipo de evaluación del Consejo Científico Galáctico llegó a la Tierra 3 meses después del informe inicial del buscador de nebulosas, dirigido por el observador senior Kex, un veterano biólogo de los mundos cristalinos del sector Sentei. La misión del equipo era simple: determinar si los humanos eran tan extraordinarios como sugerían los informes iniciales. Eligieron establecer su base en lo que los humanos pueden. Todo el desierto de Atacama, uno de los entornos más extremos de la Tierra, sus trajes ambientales, diseñados para soportar las condiciones más duras conocidas por la ciencia galáctica, zumbaban constantemente mientras luchaban por adaptarse a la severa gravedad y atmósfera terrestres. «Imposible», murmuró la doctora Ranova, la fisióloga del equipo, mientras revisaba sus primeros escaneos de su guía humano. Su estructura celular debería estar colapsando en estas condiciones, pero no muestran signos de estrés. Su guía, la doctora Maya Patel, estaba cerca, vestida solo con ropa ligera, completamente cómoda en condiciones que matarían a la mayoría de las especies sensibles en minutos. El brutal sol del desierto caía a plomo mientras las temperaturas extremas oscilaban violentamente entre el día y la noche. La evaluación fue una pesadilla para la doctora Patel. Era solo un martes más. ¿Les gustaría ver algo realmente interesante?, preguntó Maya. Al notar la fascinación de la doctora Ranova por sus lecturas biológicas, los condujo a lo que ella llamó un centro de entrenamiento básico, un lugar donde los humanos se sometían deliberadamente a condiciones aún más extremas. Condiciones que los extraterrestres observaron con horror mientras los humanos entraban voluntariamente en cámaras que alternaban entre frío glacial y calor abrasador. Observaron a personas levantar pesas que deberían haberles destrozado los huesos, correr distancias que deberían haberlos agotado irremediablemente y privarse deliberadamente de oxígeno para mejorar la eficiencia de su cuerpo. ¿Pero por qué Clark finalmente preguntó a su forma cristalina, vibrando de confusión, por qué esforzarse más allá de los límites naturales? La respuesta de Maya fue esclarecedora: porque podemos, porque cada límite que rompemos nos hace más fuertes. Toda nuestra historia es una historia de superación de lo que otros consideran imposible. Benzo, el especialista cultural del equipo, se sintió particularmente fascinado por los niños humanos, a diferencia de la descendencia cuidadosamente protegida de la mayoría de las especies. Se animaba a los niños humanos a explorar, caer, fallar y volver a intentarlo. Observaron con asombro cómo los niños trepaban estructuras altas, jugaban en condiciones cuyos sensores estaban clasificados como peligrosos y se recuperaban de lesiones que serían una fábula para otras especies. Maya explicó su aprendizaje de resiliencia. Cada rodilla raspada y codo magullado les enseña que pueden superar el dolor, que pueden sanar, que pueden adaptarse. Los informes del equipo de evaluación al Consejo se volvieron cada vez más asombrosos. Los humanos no solo sobrevivieron en las condiciones de la Tierra, sino que buscaron activamente mayores desafíos. Exploraron los océanos más profundos, escalaron las montañas más altas y ya planeaban colonias en mundos aún más hostiles. Pero fue su respuesta a la crisis la que demostró verdaderamente las capacidades únicas de la humanidad. Durante la estancia del equipo, un terremoto masivo azotó una región cercana. En lugar de causar pánico, los humanos organizaron de inmediato el equipo de evaluación. Observaron con asombro cómo los rescatistas excavaban entre los escombros con sus propias manos, trabajaban durante días sin descanso y se aventuraban en condiciones que sus sensores marcaban como absolutamente letales. Su gente, Kexlaar, observó a Maya mientras observaban los esfuerzos de rescate, tratar lo imposible como un simple inconveniente. El informe final al Consejo Científico Galáctico contenía una recomendación sin precedentes. La humanidad debe ser considerada no solo como otra especie que observa el espacio, sino como una categoría de vida completamente nueva. Su adaptabilidad, resiliencia e impulso para superar sus propias limitaciones representan un camino evolutivo que nunca imaginamos posible. Sus habilidades podrían revolucionar nuestra comprensión de la supervivencia misma. Mientras el equipo de evaluación se preparaba para abandonar la Tierra, llegó un mensaje prioritario del Consejo. Se recibían informes del borde exterior de la galaxia sobre una amenaza nunca antes vista. Una amenaza que pronto pondría a prueba si las extraordinarias capacidades de la humanidad podían proteger no solo a sí mismos, sino a toda la civilización galáctica. Kexlar miró hacia la Tierra mientras su nave se desviaba de su órbita.
Su superficie azul y blanca, engañosamente pacífica, parecía que vinimos a estudiarlos, reflexionó a su equipo, pero sospecho que pronto los invocaremos para que nos salven a todos. La partida del equipo de evaluación coincidió con la primera invitación de la humanidad a unirse a la defensa galáctica. Consejo, una invitación que resultaría providencial en la crisis venidera. El mundo agonizante de la Tierra. La naturaleza había forjado a la humanidad en algo sin precedentes en la galaxia. Una especie que no solo sobrevivió a lo imposible, sino que lo dominó. La flota de guerra de la hegemonía abandonó el hiperespacio en el borde del sistema SA. Sus naves de obsidiana, ocultando las estrellas, el comandante supremo Vexol de la hegemonía se encontraba en el puente de su nave insignia. Su armadura china brillaba bajo la intensa iluminación. Los informes sobre las capacidades de la humanidad debían ser exagerados. Ninguna especie podía ser tan adaptable como se afirmaba. Estos humanos sobreviven en un mundo agonizante. Impresionante, pero la supervivencia no es fuerza. Vexal anunció a su tripulación del puente: les mostraremos el verdadero poder. La hegemonía ha conquistado 1000 mundos. Esto no será diferente. La hegemonía había elegido atacar específicamente durante una tormenta solar, creyendo que el aumento de la radiación. La defensa de la Tierra. Enses que esperaban. Pánico, confusión y finalmente sumisión. Lo que obtuvieron fue algo completamente diferente. Flota no identificada. Soy la almirante. Elina Rodríguez de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Una voz tranquila se transmite a través de todas las frecuencias a las que ha entrado. Espacio restringido durante condiciones solares peligrosas. Por su propia seguridad. Recomendamos la retirada inmediata. Las mandíbulas de Vex hicieron clic. Diversión. Estos humanos estaban preocupados por su seguridad. Sus naves fueron diseñadas para resistir el corazón de una supernova. Una simple tormenta solar. No era nada primitivo. Él transmitió. Su preocupación es notada. Ahora presencien el verdadero poder. Dio la orden. Y las armas primarias de su flota se cargaron, extrayendo energía de la tormenta solar. La explosión resultante habría destruido la mayoría de los sistemas de defensa planetarios. Pero cuando el rayo de energía impactó la esfera defensiva de la Tierra, algo inesperado sucedió. Los escudos no solo absorbieron el ataque, sino que se fortalecieron. Los humanos, de alguna manera, habían diseñado sus defensas para usar la radiación de la tormenta solar como fuente de energía. Gracias por la energía. Donación. La voz del almirante Rodríguez se escuchó de nuevo, todavía con una calma anormal. Intentamos advertirles sobre la tormenta solar. Ahora, permítanos demostrar por qué nos sentimos tan cómodos operando en estas condiciones. Lo que siguió fue diferente a todo lo registrado en los registros de combate de MS. Naves humanas emergieron de sus escondites. Posiciones en todo el sistema. Sus tripulaciones, completamente indemnes, por niveles de radiación que deberían haber sido letales. Se mueven con una precisión imposible a través de la tormenta solar, usando las mismas condiciones que Vexol había pensado que los debilitarían como arma. Vexol rugió cuando sus sensores mostraron que los equipos de abordaje humanos atravesaban los pasillos de su nave. Nuestra armadura es impenetrable. Los niveles de radiación por sí solos deberían matarlos. La respuesta provino de un marine humano. Su voz se escuchó con claridad a través del sistema de comunicación mientras su equipo atravesaba el puente de la nave insignia. Evolucionamos en un planeta que intenta matarnos a diario. Sus naves son acogedoras comparadas con las fosas oceánicas profundas de la Tierra. La capitana Saraan, al frente del equipo de abordaje, se puso de pie. Antes de Vexal, en lo que parecía ridículamente una armadura de combate, las condiciones internas de su nave son similares a lo que llamamos un agradable día de primavera en casa. Ella explicó que su equipo aseguró eficientemente el puente, aunque la gravedad es un poco baja para nuestro gusto. La batalla duró menos de 6 horas. La poderosa flota hegemonía terror de 1000 sistemas estelares fue sistemáticamente inutilizada por una especie que habían subestimado gravemente. Ni una sola nave humana se perdió, mientras que toda la flota Amy fue capturada intacta como consecuencia. Vexal firmó los documentos de rendición. Finalmente comprendió que los humanos no solo habían sobrevivido en su mundo mortal. Lo habían dominado, convirtiendo cada condición letal en una ventaja. Sus naves no eran solo naves, eran extensiones de la adaptabilidad de la humanidad.
Sus armas son impresionantes, señaló el almirante Rodríguez durante la ceremonia de rendición, pero cometieron un error fundamental. Asumes que, como evolucionamos en un mundo hostil, ser primitivo. La verdad es que los desafíos de nuestro mundo nos impulsaron a convertirnos en algo único en la galaxia. La noticia de la derrota de los Hijones se extendió rápidamente por la civilización galáctica. La especie que había aterrorizado la galaxia durante siglos había sido humillada en una sola batalla por los recién llegados de la Tierra. Pero, lo que es más importante, la humanidad había demostrado un enfoque completamente nuevo para la guerra espacial, basado no en una fuerza abrumadora, sino en la adaptación y la explotación de condiciones aparentemente imposibles. El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia para discutir estos eventos. Comenzaron a llegar informes del borde exterior. Una amenaza estaba emergiendo que haría que la hegemonía pareciera insignificante. Una amenaza que requeriría las capacidades únicas de la humanidad no solo para luchar, sino para garantizar la supervivencia de toda la civilización galáctica. En las cámaras del Consejo se repitieron las palabras del almirante Rodríguez: no solo sobrevivimos en condiciones difíciles, sino que prosperamos en ellas. Ahora, quizás eso sea exactamente lo que la galaxia necesita. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico fue interrumpida por un holograma que apareció en el centro de la gran cámara. La imagen mostraba un planeta transformándose ante sus ojos, océanos en ebullición, una atmósfera volviéndose cósmica, el mismo suelo disolviéndose en lodo tóxico. Este era Nexus Prime, uno de los mundos más avanzados del borde exterior, y estaba muriendo. La plaga de la entropía, susurró la alta consejera Cena. Su forma cristalina se oscureció de horror. Ya no es teórico, está aquí. La plaga de la entropía era algo salido de una pesadilla, un proceso químico autoevolutivo que transformaba los entornos en estados cada vez más hostiles. No solo mataba la vida, sino que hacía que los mundos fueran inhabitables según cualquier estándar conocido. 3 mundos más ya habían caído y la plaga se extendía más rápido de lo que nadie había predicho. La DRA. Emily Chon, representante de la Tierra ante el Consejo, estudió los datos con intensa concentración. Donde otros veían desesperación, ella veía patrones. Estas condiciones, ella notó, son. No es muy diferente del gran evento de oxidación de la Tierra que hemos visto antes, solo que más lento. La Cámara del Consejo estalló en murmullos. Los humanos comparaban esta amenaza del fin de la galaxia con algo de su propia historia. Nuestro planeta intentó matarnos mucho antes de que evolucionáramos. El Dr. Chong continuó: la atmósfera de la Tierra era tóxica para la vida temprana, pero la vida se adaptó. No solo sobrevivió, sino que usó el veneno como combustible. Podemos hacer lo mismo aquí en cuestión de horas. La Tierra desplegó lo que llamaron la Iniciativa Prometeo, equipos de especialistas entrenados para trabajar en los entornos más extremos. La humanidad jamás se había encontrado con estos. No eran solo científicos, eran pioneros adaptados a condiciones que matarían a la mayoría de las especies al instante. El comandante James Rodríguez no tenía relación con el almirante. Lideró al primer equipo en un mundo infectado. Sus trajes ambientales, diseñados con base en las lecciones aprendidas de los entornos más hostiles de la Tierra, les permitieron trabajar en condiciones que sus colegas alienígenas consideraban una muerte segura. La plaga no lo es. James informó tras su primer estudio que se está transformando como las bacterias extremófilas de la Tierra. Está creando nuevas condiciones ambientales, condiciones que entendemos porque evolucionamos de forma similar. El enfoque humano fue revolucionario. En lugar de intentar detener la plaga, trabajaron para comprenderla y redirigirla. Los equipos desplegaron versiones modificadas de los organismos extremófilos de la Tierra, formas de vida que habían evolucionado para prosperar en respiraderos volcánicos, lagos ácidos y residuos radiactivos. La DRA. Sarah Chen, hija del capitán que se enfrentó a la hegemonía, logró el avance crucial. La plaga opera como nuestra propia evolución planetaria. Simplemente se aceleró. No podemos detenerla, pero podemos guiarla. Podemos convertir mundos muertos en cunas de nueva vida, igual que la Tierra. El Consejo observó con asombro cómo los equipos humanos se movían a través de entornos que sus sensores ni siquiera podían medir correctamente. Vieron a humanos sumergirse en mares de ácido, caminar entre tormentas de polvo metálico y explorar cuevas llenas de gases que disolverían la mayoría de los materiales conocidos. ¿Cómo?, preguntó un miembro del Consejo que observaba imágenes de humanos trabajando en lo que deberían haber sido condiciones letales. ¿Cómo pueden soportar esto? No solo aguantamos. Sarah respondió con voz tranquila a pesar de la costosa lluvia que caía alrededor de su equipo.
Nos adaptamos a cada desafío que la Tierra nos presentó. Nos hizo más fuertes. Ahora estamos usando esas lecciones para salvar sus mundos. El éxito de la iniciativa Prometeo superó todo lo que el Consejo había imaginado. Mundo por mundo, la plaga fue contenida, transformada y finalmente reposó donde había creado la muerte. Los humanos diseñaron nuevas formas de vida, organismos robustos basados en las especies más resistentes de la Tierra. Pero incluso mientras se celebraban las primeras victorias, un nuevo descubrimiento conmocionó a la galaxia. La plaga no era natural, fue diseñada y su origen se acercaba desde el espacio intergaláctico. Hemos detectado algo masivo en el Galaxy's Edge. El almirante Chen ahora comanda la flota combinada de la humanidad. Lo que sea que haya creado el lugar, ya viene. Para terminar lo que empezó en la Cámara del Consejo. El Dr. Chon se puso de pie para dirigirse a los representantes reunidos. Durante millones de años, la Tierra intentó matarnos, pero nos preparó. Convertimos nuestro mundo mortal en nuestro mayor maestro. Ahora usaremos esas lecciones para salvar no solo nuestro mundo, sino todos los mundos, mientras la galaxia se preparaba para su mayor desafío. La perspectiva única de la humanidad se convirtió en su mayor activo. No vieron condiciones imposibles, vieron oportunidades. No temieron a lo desconocido, se adaptaron a ello. La batalla final por la supervivencia galáctica se acercaba y la maldición de la humanidad de evolucionar en un mundo mortal se había convertido en la mayor bendición de la galaxia. La entidad emergió del vacío entre galaxias. Su vasta forma desafiaba la física convencional. Las flotas combinadas de la galaxia flotaban en el espacio ante ella, una línea defensiva que protegía a miles de millones de mundos. En el centro de la formación, la nave terrestre Prometeo mantuvo su posición. Su tripulación se mantuvo tranquila a pesar de enfrentarse a lo que parecía una fatalidad segura. Hemos confirmado nuestro análisis. La DRA. Sarah Chen informó desde su estación de investigación en el Prometeo. La entidad no solo es responsable de la plaga de entropía, sino que es un organismo viviente que abarca el universo y transforma las galaxias para que coincidan con su propia biología imposible. La almirante Ellen Rodríguez se encontraba en el puente del Prometeo estudiando las pantallas tácticas. La entidad empequeñecía a toda su flota. Su superficie ondulaba con las mismas energías transformadoras que habían encontrado en los mundos infectados. Pero donde otros veían desesperanza, ella veía oportunidad. Observen su composición. Señaló a los comandantes alienígenas reunidos las condiciones que crea, la presión extrema, la atmósfera cósmica, la intensa radiación. Todas son cosas a las que nos enfrentamos antes. La Tierra nos arrojó peores durante nuestra evolución. La entidad dio su primer paso, liberando una ola de energía que transformaría todo a su paso en un entorno adecuado a su propia biología. Las naves alienígenas se retiraron. Sus tripulaciones, incapaces de sobrevivir su condiciones, pero las naves terrestres se mantuvieron firmes. Todas las naves activaron los protocolos de adaptación. Rodríguez comandó las flotas humanas. Los escudos cambiaron incorporando los mismos principios que permitieron que la vida en la Tierra sobreviviera a múltiples eventos de extinción. En lugar de bloquear la energía de la entidad, la absorbieron, se adaptaron a ella y la usaron. «¡Imposible!», exclamó la alta consejera Cena, observando desde la seguridad del refugio de evacuación del Consejo. «Deberían estar disolviéndose, doctora». Emily. La voz de Chan llegó a través del sistema de comunicación. «Nada es imposible. Esa es la mayor lección de la humanidad. Evolucionamos en un mundo que debería habernos matado. En cambio, aprendimos a convertir las condiciones hostiles en ventajas». La respuesta de la flota humana fue sin precedentes. Las naves se adentraron en condiciones que los sensores de sus aliados alienígenas ni siquiera podían medir. Las tripulaciones, protegidas por trajes basados en los organismos extremófilos de la Tierra, trabajaban en entornos que deberían haber destruido cualquier materia convencional. El comandante James Rodríguez lideró. El primer asalto directo de su equipo de asalto abordó la entidad. «Las condiciones aquí», informó con voz firme a pesar del entorno imposible que lo rodeaba. «Son similares a la atmósfera primitiva de la Tierra, mezclada con algunas características de las chimeneas de aguas profundas. Podemos trabajar con esto». La entidad, por primera vez en la larga existencia de su se encontró con algo que no podía simplemente transformar. La humanidad ya se había adaptado a todo lo que se les lanzaba. Cada intento de crear condiciones letales se encontró con humanos que habían evolucionado para prosperar en peores condiciones. La DRA. Sarah Chen logró el avance definitivo.
No se trata solo de sobrevivir a estas condiciones. Anunció a la flota que se trata de enseñar a la entidad lo que aprendimos en la Tierra, que la vida no tiene que transformarlo todo para sobrevivir, sino que puede adaptarse. En cambio, el Prometeo inició la fase final de su plan utilizando versiones modificadas de los organismos más resistentes de la Tierra, combinadas con tecnología basada en la adaptabilidad humana. Comenzaron a cambiar. La entidad misma no la destruyó, sino que le enseñó lo que la humanidad había aprendido durante millones de años de evolución. Tu camino no es la única forma de sobrevivir. El almirante Rodríguez transmitió a la entidad cuando su plan entró en vigor. La Tierra nos enseñó que la vida encuentra un camino no destruyendo lo diferente, sino adaptándose para superar los desafíos. Permítanos mostrarles otro camino. La batalla terminó no con destrucción, sino con transformación. La entidad se enfrentó a una especie que no solo podía sobrevivir, sino prosperar en su presencia. Experimentó algo nuevo: adaptación. Su conciencia, tocada por la persistencia humana, comenzó a cambiar a medida que la entidad se retiraba de la galaxia. Su naturaleza se alteró fundamentalmente por el encuentro. El Consejo se reunió para evaluar lo sucedido. La humanidad no solo había salvado la galaxia, sino que había demostrado una forma completamente nueva de enfrentar los desafíos cósmicos. Solíamos pensar que la Tierra era un mundo de la muerte. La alta consejera Cena admitió en la victoria. Celebración ahora. Entendemos que fue un crisol creando algo que la galaxia necesitaba desesperadamente, una especie que pudiera enfrentar lo imposible y adaptarse. La almirante Rodríguez estuvo presente en la ceremonia, con su tripulación a su lado, representando no solo a la humanidad, sino una nueva esperanza para la galaxia. La Tierra intentó matarnos innumerables veces, dijo a los representantes reunidos de 1000 mundos. En cambio, nos preparó para este momento. No somos solo sobrevivientes de un mundo muerto, somos sus graduados, listos para ayudar a la galaxia a enfrentar lo que venga.